Les invito inmediatamente a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Leemos la palabra de nuestro Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, pero qué cosa, él se ha propuesto. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la palabra del Señor que ha sido leída en medio nuestro. Oremos. Padre, que estás en el cielo, en esta tarde, tu pueblo dice gracias. Gracias porque ha sido bendición tras bendición. Ciertamente aquí en Madre Vieja experimentamos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra con tantos hermanos que están entre nosotros, muchos de los cuales teníamos tiempo sin verle. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aquí estás tú enviando bendición y vida eterna. Padre, al considerar tu santa palabra, permite que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y corazón, para que la palabra que ha de ser enviada a través de tu siervo cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando en esta hora. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De una u otra manera, todos hemos escuchado sobre el plan de salvación. No sé si les suena ese término. Es una serie de 4 o 5 puntos que están diseñados para facilitar el proceso de evangelismo personal. Por ejemplo, uno de los modelos que se utilizan se resume más o menos así. Este es el plan de salvación. El camino al cielo y a Dios está cerrado por el pecado. Número 2, el pecado nos lleva a otro destino. Número 3, Jesús es la puerta y camino al cielo. Número 4, recibe a Jesucristo como Salvador. Interesante. Ahora, cuando uno comparte el plan de salvación en sus diversas variantes con una persona y esa persona lo rechaza, puede que uno quede perplejo y se pregunte, yo me lo he preguntado, oye, ¿y por qué podría alguien no estar interesado en el perdón de pecados? ¿Cómo es que alguien no quiere disfrutar de la presencia de esperanza en esta vida? ¿Cómo es que alguien no quiere tener la seguridad del cielo y miles de otros beneficios de la salvación? Eso lo tratamos en esta mañana y les recordamos que los incrédulos tienen algo en común. 3 cosas en común. Número 1, ¿quién recuerda? Un engaño común. Número 2, un destino común. Y número 3, un Salvador común. Ahora, a un hermano que le presentó el plan de salvación a un incrédulo, este le contestó simplemente que él no estaba interesado en hablar de religión. No sé si le ha pasado. La gente piensa que uno le va a hablar de religión. Y ahí puede que radique el problema, porque a veces nuestra presentación del evangelio le parece más a la gente como que le estamos vendiendo una nueva religión y no presentándole a Jesucristo, el Salvador resucitado y viviente. ¿Es la salvación un plan? Existe un sinnúmero de libros, de tratados evangelísticos y de predicadores que han organizado los hechos y la respuesta al evangelio en un plan. Y ciertamente eso es de ayuda. El año pasado, recordarán ustedes que hablamos de planes y de estrategias en la evangelización. Todo eso son ayudas para organizar los hechos del evangelio en una secuencia lógica.
Los creyentes que quieren evangelizar típicamente aprenden algún tipo de presentación como las 4 leyes espirituales o asisten a alguna clase de evangelismo explosivo. Tales enfoques pueden proveer una guía excelente para aprender a explicar el evangelio, porque aseguran que los hechos esenciales de la teología están incluidos al explicar cómo un pecador puede ser justificado ante Dios. Sin embargo, al mismo tiempo pueden crear un malentendido que no es con intención. Mis hermanos, no es suficiente que hagamos énfasis en la verdad, en la veracidad bíblica del evangelio, en el plan de Dios para salvar a los pecadores, ni aun en los beneficios de la salvación. Hay algo que debe ser primero, y ese algo es alguien, Jesucristo. Cada presentación del evangelio expone al Señor Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Cómo buscarle como Salvador? Esas son señales auténticas de todos los verdaderos planes del evangelio. Cuando usted prepare una campaña evangelística, usted tiene que saber con qué propósito es que le está preparando. En una ocasión el hermano Dwight L. Moody, a principios de siglo, pues le invitaron a una campaña en Inglaterra, al otro lado del océano Atlántico. Y el hermano que organizaba la campaña le envió un telegrama a Moody, era de varios días: por favor envíeme los temas de cada día para hacer un folleto, para repartírselo a la gente. Díganos de qué usted va a predicar. Y simplemente Moody le respondió para atrás unas breves palabras en otro telegrama: a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, vuelvo y digo, cada presentación del evangelio tiene que exponer al Señor Jesucristo. Cuando el evangelio, vuelvo y digo, es explicado solamente como un plan, puede parecer eso filosofía y puede dar resultados estériles. Sin embargo, cuando el evangelio es explicado y comprendido como alguien que ha de ser conocido, la respuesta es de relaciones, no de conceptos. No queremos que el incrédulo adquiera conocimientos teológicos, queremos que el incrédulo conozca a Jesucristo. En una ocasión, 2 amigos, compañeros de parranda, imagínense, salían fines de semana a beber, por ahí gastaban todo su dinero en bebida. Un día, el Señor tocó a uno de ellos y este hombre se convirtió al Señor Jesucristo. Pasó más o menos un mes, el otro amigo seguía bebiendo, pero le hacía falta el compañero. Y un día que se encontró con él, le preguntó la razón por la cual ya no estaba bebiendo. Y él le dijo: bueno, es que yo me encontré con Jesucristo y ya he dejado de beber. Y el otro le dijo, de manera mofándose: pero ven acá, y tú me vas a decir a mí que tú crees esa tontería de que Jesucristo convirtió el agua en vino. Imagínese, un mes de convertido. Y él le dijo sencillamente: mira, yo no puedo explicarte ni decirte si él convirtió el agua en vino, pero en mi caso yo te puedo decir que él convirtió el vino en pan. Ese hombre, al dejar de beber, empezó a llevar el dinero de su trabajo a la casa para que sus hijos pudieran comer. Yo aclaro que decirle a un pecador el plan de salvación no está mal, pero si hacemos un examen cuidadoso de las Escrituras, vamos a darnos cuenta de que la evangelización no es simplemente presentar datos que deben ser creídos, sino que nuestra meta primaria es presentar a un Salvador que debe ser contemplado. La salvación es acerca de la persona de Jesucristo, no meramente acerca de un plan de salvación. En su última reunión con los discípulos, Jesús les dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él glorificaría al Hijo de Dios, llevando a las personas hacia el Mesías. Juan 16:14. El Espíritu Santo es el que convence los corazones, abre los ojos espirituales, afirma la verdad de las Escrituras y regenera las almas para que se vuelvan a Cristo para salvación. El objetivo final es que las personas se postren delante de Jesucristo como su Señor y Salvador en esta vida, para que no tenga que postrarse ante Él desde el infierno de condenación. Dios el Padre se ocupa en lo mismo que el Espíritu Santo, glorificar a su Hijo. Él expresó su complacencia con Jesús cuando fue bautizado
y declaró su afirmación a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. No perdamos de vista el hecho de que los milagros de Jesús eran expresiones del deseo del Padre de glorificar a su Hijo. En una ocasión, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo mismo ocurrió en las bodas de Caná, después que Jesús convirtió el agua en vino, y dice Juan 2:11 que manifestó su gloria. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, haciendo que las personas miren a Jesús. Dios el Padre glorifica al Hijo al afirmar que Él es el único Redentor que experimentó la muerte, la resurrección, la ascensión y la coronación. Y cuando proclamamos las glorias de Jesús, nos unimos a Dios el Padre y al Espíritu Santo en ello. Nos convertimos en colaboradores de Dios. Nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, y tenemos la orden de hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proclamar las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar dirigiéndonos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a dejarlo ahí porque hay unos textos que considerar que son la base de esta conferencia. El fundamento de la evangelización se describe de forma concisa en esta carta de Primera de Pedro. En un solo versículo de esta preciosa carta encontramos la roca firme que apoya nuestros esfuerzos evangelísticos. Pero antes de ver este versículo en el capítulo 2, debemos proveer un poco de contexto. Pedro escribió esta breve carta poco antes de que la primera ola de persecuciones alcanzara a los cristianos en Roma. Recuerde que Pedro está escribiendo hacia allá, desde Roma. Algunos años más tarde, el emperador romano Nerón se volvió loco y se dedicó a observar mientras Roma ardía en llamas. Cuando los romanos respondieron airados al incendio de su ciudad amada, Nerón encontró en los cristianos el chivo expiatorio perfecto para su delito. Pero la iglesia en el Imperio Romano no estaba lista para enfrentar la furia de Nerón. Ellos no se la merecían y no habían tenido forma de anticipar eso. Así que con un corazón pastoral, Pedro deseó ayudar a estos cristianos a pensar apropiadamente acerca de las pruebas que se acercaban. Algunos de los sufrimientos que estaban a punto de resistir eran tan severos que muchos de ellos iban a perder la vida por eso. Así que Pedro estaba decidido a alentar a los creyentes que pronto iban a temer por sus vidas. De manera que mientras las llamas se iban acercando a los cristianos bajo el poder de Roma, Pedro serenamente les recordó su gran salvación en el capítulo 1, versículos 1 al 12. Y usted, ante esta situación, pudiera esperar que la epístola estuviera llena de consuelo y de ánimo acerca de las pruebas. Y aunque Pedro ciertamente da tal ánimo, él recalca que ellos fueron salvos con un solo propósito. Primera Pedro, capítulo 2. Se me extravió el texto. 9, exactamente, 9. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aún haciendo frente a una persecución sin precedentes, Pedro los llamó a la tarea evangelizadora. Les recordó su salvación, les recordó su Salvador y les recordó su necesidad de presentar a Jesús, pasare lo que pasare en la vida. Nosotros, mis hermanos, no solo estamos promocionando el Evangelio de Jesucristo, estamos promocionando a Jesucristo mismo. No nos limitamos a explicar la palabra de Cristo, sino la persona de Cristo. Estamos atrayendo a las personas a conversaciones acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros mediante su Hijo. Llamamos a las personas a comprometerse en una relación nueva con el Dios viviente encarnado en el Señor Jesús. Existimos para glorificar a Cristo y cuando hacemos eso,
entonces estamos imitando a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. Pedro les recordó a la iglesia en el Imperio Romano que parte de ser un cristiano es vivir una vida que llame la atención de los incrédulos. Ahora, eso tiene dos vertientes, porque o bien el incrédulo puede decir, wow, qué persona que verdaderamente es un cristiano, o también puede usted llamarle la atención a tal punto de que él diga, y ese dice que es cristiano, pero eso es peor que yo. Usted sabe cómo ha pasado tantas veces. Así que, mis hermanos, Pedro nos llama a vivir una vida llena de las virtudes de Jesús. Los cristianos no deben ni intimidarse ni amedrentarse, sino que al contrario, deben con bondad y reverencia proclamar la esperanza que tienen en Jesucristo. No hay que conocer teología para hacer eso. Simplemente mira lo que Cristo ha hecho conmigo. Aunque usted no pueda enseñar ni pueda predicar, que su vida sea el mejor púlpito que usted pueda subirse en su vida. Que el incrédulo vea en usted que ciertamente usted es parte del pueblo de Dios, que ha sido transformado por la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas virtudes que debemos exponer ante el mundo? Primera virtud del Señor, Jesucristo, la piedra angular. Y esta analogía de la piedra angular es fascinante, porque esta piedra funcionaba como el lugar de unión de las dos paredes que formaban la esquina o el ángulo, como vemos en pantalla. De ahí que se llamaba piedra angular. Ese era el punto de partida de una edificación y era la piedra más importante en cualquier casa. Si era colocada inadecuadamente, la estructura entera se vería afectada. Y el apóstol Pedro usó esto como un cuadro de la proclamación del Evangelio, mostrando que la manera en que los cristianos viven requiere que Jesucristo sea su piedra angular. Primera Pedro capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Viviendo de ese modo, una persona es estable siempre y no se moverá de su lugar como una piedra angular. En la evangelización, los creyentes proclaman las excelencias de esa piedra angular por excelencia, que es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que proclamar que Jesús es no solo una piedra, sino una piedra viva. Leamos los versículos 4 y 5 de esta porción. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Levante su cabeza, por favor. Para Pedro, la evangelización era simple: predica a Jesucristo. Esto es exactamente lo que él hace al presentar a Jesús como piedra viva. Por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 1, Pedro escribe acerca de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y entonces en el capítulo 2, versículo 4, describe a Jesús como la piedra viva. Y hay un paralelo maravilloso entre la palabra escrita de Dios y la palabra encarnada de Jesús. Ya que Jesús mismo es el autor y la sustancia de las Escrituras, Él también es el objeto de la revelación. Pedro les recordó a sus hermanos en Cristo y nos recuerda a nosotros en esta tarde que Jesús es el objeto, es la meta, es el premio, es la atracción, es la fuente, es el deseo, es la dulzura de la fe que está arraigada en las Escrituras. Llamar a Jesús una piedra viva. Imagino cuando Pedro estaba escribiendo o dictando eso, porque se entiende que, como era iletrado, era Marcos quien estaba escribiendo. Y yo me imagino que al llegar a ese punto de piedra, como que algo le vino a la memoria, algo como que fue un poco agridulce. Solo 30 años después, Jesús le preguntó, 30 años antes, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16.
Y después de varias respuestas que parecían obvias, Pedro fue lo bastante atrevido como para expresar su opinión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús en ese momento le llamó como piedra. Le cambió su nombre de Simón a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los teólogos católicos se basan en este versículo para decir que el Papa es la cabeza de la iglesia. Porque como es el sucesor de Pedro y Pedro es la piedra, entonces ellos son la cabeza. Si usted quiere refutar esa opinión, aquí está la respuesta de la misma piedra que es Pedro. ¿Qué dice el versículo 4 de la porción que leímos? 1 Pedro capítulo 2. Acercándoos a ¿quién? A mí, que soy la piedra. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Se da cuenta? Pedro señala al Señor Jesucristo. Así que en esta primera carta, Pedro les dice a los creyentes que Jesús es la roca, no él. El Señor, sin embargo, no es simplemente una piedra. Gracias a la resurrección, Él es la piedra viva. Es el único que puede ofrecer esperanza de la muerte. Él es el único fundamento de la vida cristiana que estamos llamados a vivir y a proclamar. La tercera virtud es que Él es una piedra desechada. Junto con ser la piedra viva, el Señor soportó la tragedia de ser la piedra desechada. El versículo 7 de 1 Pedro. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En el punto bajo de la historia humana, la gente desechó que Jesucristo fuera el Mesías, negaron al Salvador y atacaron su propia deidad. Pero ese rechazo del Señor ya fue profetizado en el Antiguo Testamento. Este rechazo ocurrió a todo lo largo de su vida, pero encontró su expresión última en la crucifixión. La cruz fue el clímax del rechazo que el hombre hizo de Jesús. Cuando Pedro escribió estas palabras, todavía persistía ese rechazo. Y aún hoy, cuando proclamamos las excelencias de Cristo, que usted esperaría que la gente viniera corriendo a recibir esas excelencias, ¿qué es lo que encontramos? Con una pared de rechazo. Hay quienes consideran eso como una necedad. Para estas personas, Cristo todavía es una piedra de tropiezo. Pedro está citando a Isaías, quien profetizó el rechazo de Jesús 700 años antes de que naciera. Así que Pedro explica que siempre habrá, escúcheme, siempre habrá una cierta cantidad de personas desobedientes que deciden no basar sus vidas en la piedra angular. Por esa causa miran a Jesús como piedra de tropiezo y roca que hace caer. La evangelización confronta a las personas con las virtudes de Cristo y las invita a entender que el centro de su destino eterno es el Evangelio. Y que el centro del Evangelio, recuerde, es el Señor Jesucristo. No las especulaciones filosóficas, no las discusiones teológicas estériles. El Evangelio es el Señor Jesucristo. Nadie puede tener un encuentro con Cristo y quedar de la misma manera. Nadie. Nicodemo salió cambiado. La mujer pecadora salió llorando. El joven rico se volvió a sus riquezas. Judas se ahorcó. Nadie que tuviera un encuentro personal con Cristo quedó de la misma manera. Y asimismo, al ser humano se le da la opción. O lo encontramos ahora en su gracia, o lo encontraremos al final del viaje de la vida en el día del juicio. Pero ya no como una piedra, sino como una pared impenetrable con una sola decisión. Como dije, apartaos de mí al fuego eterno. El rechazo que Cristo soportó es un ejemplo para los que son despreciados por su fe, para los que son rechazados por otros, pero quienes al final serán vindicados, óigame, por la resurrección mediante el poder del Señor Jesucristo. Solo los que no desechan al Señor experimentarán la promesa de la resurrección y calificarán
para ser piedras vivas en el edificio eterno en la Nueva Jerusalén. En cuarto lugar, Jesús es una piedra escogida y preciosa. Después de mostrar cómo el mundo rechaza a Jesús, Pedro contrasta eso con la forma en que Dios ve a su propio Hijo. Vea conmigo el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aunque las personas desechan a Jesús, Él permanece como una piedra elegida y preciosa para Dios. Y al llamar a Jesús una piedra escogida, Pedro indica que Dios seleccionó y señaló al Señor específicamente para que trajera salvación a los pecadores. Al llamarlo piedra preciosa, Pedro muestra que Jesús era ciertamente estimado y precioso para su Padre, más amado por Dios que cualquier pecador salvado. Hermanos, yo les recuerdo que Dios sacrificó a su Hijo para la redención de los pecadores, y eso es algo que nunca podemos entender. Pedro nos alienta a reconocer a Jesús como precioso y a apreciar a Cristo, porque nuestra fe en Él no nos va a decepcionar. Aunque se burlen de usted, aunque le tiren el tratado en el zafacón, o peor aún en el contén por ahí, recuerde, usted no saldrá decepcionado al final. Nunca saldrá decepcionado por Él. La implicación entonces es que los cristianos deberíamos ser atrevidos y valientes en lo que se refiere a la proclamación de las excelencias de Cristo. Una y otra vez entendemos, y sobre todo citamos tanto a Pablo cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Y lo decimos y lo predicamos y lo repetimos y lo leemos, y cuando estamos frente a un incrédulo, como que nos da vergüenza. Yo se lo digo por mi propia experiencia. Darío está aquí, Polanco, Carmen también, está Yani y algunos de Charamicos. ¿Y quién me hacía a mí subirme a un púlpito para un mensaje evangelístico? Demasiado tímido, demasiada vergüenza. Yo prefería mejor coger un estudio bíblico entre los hermanos, había confianza, nadie se iba a reír de mí, yo terminaba y ya. ¿Y cómo cambió eso? ¿Sabe cómo cambió eso? El día que yo oré y le pedí al Señor: dame pasión por las almas. Yo tengo vergüenza, yo soy tímido, yo ni siquiera me puedo expresar con propiedad de las verdades teológicas, pero dame pasión por las almas. Y desde ese día, Dios me ha permitido el privilegio de ver tantos llegar a Jesucristo. Ciertamente uno tira la red, todo tipo de peces salen, pero qué alegría cuando llego a algunas iglesias y ver gente que ese día hizo profesión de fe, ya bautizados y participando. Hermano, usted no sabe las implicaciones que tiene el que usted le hable a otro de Jesucristo sin avergonzarse de ninguna manera. Dígale algo, aunque sea Dios te bendiga, porque hasta eso a veces nos da vergüenza a nosotros, decirle a aquel, porque ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar de mí? Deberíamos ser atrevidos y valientes en lo que se refiere a la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. No debemos estar avergonzados ni ahora ni en el futuro, porque al morir, mis hermanos, nuestra fe será vindicada, puestos los ojos en Jesús. Pero recuerde, aunque lo hacemos por amor a Él, recuerde que Dios es un Dios galardonador, lo dice la palabra. Hay premios, hay coronas reservadas para aquellos que son fieles en proclamar las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, existe un gran peligro. Es posible amar las cosas que rodean a Cristo sin amar a Jesús. ¿Usted sabía eso? Que hay ciertas universidades en Europa donde se estudia teología y los maestros no son cristianos. Y se conocen toda la teología y dan la clase de la Biblia completa, pero no son cristianos. Ese es su modo de vida. Con eso que ellos se ganan el sustento, así que tengo que ser bueno en esto, aunque yo no crea lo que estoy diciendo. Es posible amar las cosas que rodean a Cristo sin amar al Señor Jesucristo mismo. Una persona puede amar la obra de Dios
Hemos visto casos de eso, gente que le gusta estar en el medio y organizando, y cuando hay una concentración, una cosa, yo voy a ayudar con la comida y voy a esto, eso está bien, es don de servicio, pero búsquele, su vida espiritual no está acorde con lo que él dice o ella dice ser, porque amamos entonces la obra de Dios y no al Dios de la obra. Y entonces, es por eso que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis a la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y usted conoce el resto. Y muchas veces lo usamos en mensajes evangelísticos. Claro, esa es una aplicación, porque el Señor está aquí y te invita a que le abras la puerta de tu corazón y Él entrará a ti y tú cenarás con Él y Él contigo. Eso es una aplicación, pero esa no es la interpretación. Recuerde que el Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia de la Odisea, porque de manera increíble es posible que una iglesia que se dice cristiana tenga al Señor Jesucristo fuera de la puerta. Cuando hay divisiones, cuando hay pleitos, cuando hay falta de perdón, cuando hay situaciones lamentables, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Tocando la puerta, pero déjenme entrar. Mire, hay casos, yo he escuchado y he visto muchas cosas también. Hay casos, una iglesia pasó en una ocasión, había una división tan grande, un amargor y un enfrentamiento tan grande, que la iglesia estaba dentro de un templo prácticamente dividido en dos grupos, contrarios el uno al otro, óigame. Y en la Santa Cena se paraba uno de un lado a orar o a dar una meditación, y luego se paraba otro del otro grupo a dar otra meditación y luego a participar de la Santa Cena en medio de una situación difícil. ¿Y Cristo dónde estaba? Allá en la puerta, tocando la puerta. Pero ustedes dicen que yo soy el Señor, pero me tienen afuera. Así mismo hacemos en nuestras vidas muchas veces. Que nunca suceda esto en nuestras iglesias, amados hermanos. Que entendamos que hay un solo Señor de la obra, que es Jesús. El Señor y los creyentes tenemos algo en común. Pedro nos llama piedras vivas a nosotros. ¿Qué le parece? Estas piedras están siendo activamente usadas para la adoración a Jesucristo. Y Pedro describe nuestra nueva naturaleza con la misma palabra que usó para describir la naturaleza de Cristo. Ambas están vivas. La naturaleza de Jesús está viva porque Él se levantó de la tumba. Y la naturaleza nuestra, que estuvo una vez muerta en el pecado, ahora también está viva mediante la vida de Cristo. Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Ese es el fundamento de nuestro evangelismo. El evangelio entero debe descansar sobre el hecho de si Jesús resucitó o no de entre los muertos. Todo lo demás sale sobrando. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es, somos dignos de conmiseración. Así que, mis hermanos, nosotros proclamamos que la muerte no es el fin. Proclamamos que Cristo resucitó. Eso es lo que predicamos. Proclamamos que no vamos camino a la tumba para quedarnos ahí para siempre, como afirmaban los epicúreos y aquellos que veían estoicos allá en la porción que veíamos en el taller. Cristo ha conquistado la muerte y nos ha salvado del pecado. Ese es el mensaje. El más grande temor que ha esclavizado a los hombres ha sido destruido. El autor de Hebreos lo dice, que estábamos, ¿verdad?, sujetos a servidumbre toda la vida por el temor a la muerte. Pero ahora, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Nosotros también viviremos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que yo escucho un hombre de Dios, como a Diego Flete anoche, hay una palabrita que a mí me impacta, y he visto en Lecho de Muerte, y lo he visto en él y en otras. Ya yo me voy pronto. Y lo dijo con una sonrisa en la boca. ¿Usted se dio cuenta de eso? Ya yo me voy pronto. Y yo recuerdo a don Carlos Peniche, que estaba quejado de un cáncer terrible, de un dolor fuerte. Y uno iba a tratar de consolarlo. Señor, y salía consolado uno. Y salía predicado uno. Ya yo me quiero ir con mi Señor.
Qué tremendo, qué esperanza. El cristiano puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el versículo 9, que acabamos de leer, Pedro nos llama sacerdotes santos. Ahora, lo que Pedro tiene en mente es el templo de Jerusalén. El templo ya había tenido siempre su sistema sacerdotal. Del grupo de los levitas, habían los sacerdotes que estaban separados para el servicio del templo. Y la responsabilidad del sacerdote era simple: representar a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Pero en el nuevo pacto, los creyentes son el sacerdocio santo. Representamos a Dios ante el pueblo mediante la evangelización, mediante proclamar las excelencias de Cristo, y representamos al pueblo ante Dios mediante la oración. El mensaje del evangelio que proclamamos está dominado por este pensamiento. Hemos sido hechos para adorar, y en nuestro evangelismo ofrecemos a la gente un objeto nuevo para adorar. Eso fue lo que Pablo le ofreció a los atenienses, que eran tan religiosos y tan idólatras. Llamamos a las personas a volverse de sus ídolos y a reemplazarlos con la adoración al Dios Trino, en cuya presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermanos, eso no es para el futuro, aunque completamente lo será. El salmista dice que hay en su presencia gozo y delicias. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y yo no entiendo cómo es que vivimos amargados. ¿Cómo es que nos vivimos quejando tanto? Hermano, ¿cómo está? Ahí, por la gracia, viviendo. Oiga, como si fuera poca cosa todo eso. Darío recordará al hermano Félix Enríquez. Óigame, una prueba terrible, un hermano en pobreza. Usted iba al colmadito de él, era un ventorrillo y tenía 2 bataticas, un platanito, era muy pobre. Y yo nunca conocí a ese hermano que no tuviera una sonrisa en la boca. Todo el tiempo feliz, todo el tiempo alegre, con una prueba tan grande. Y eso a mí me producía vergüenza, Darío, de verdad que sí. Óyeme, pero ¿cómo es posible? Se fue la luz anoche, no dormí y vengo con mi cara aquí por la mañana. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Será que no estamos experimentando el gozo del Señor en nosotros? ¿Por qué nos quejamos tanto entonces? La evangelización nos da la oportunidad para entrar al mundo del incrédulo y darle un vislumbre del cielo a través de una relación con Jesús. La cruz es la que hace esto posible para cualquiera que crea. Somos sacerdotes santos, o deberíamos serlo, ofreciendo culto sagrado mediante la cruz para complacencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos terminando. Pedro dice que no somos meramente sacerdotes y personas escogidas, sino atienda y agárrese, que somos una nación santa. La iglesia consiste en las personas santas de Dios que son levantadas como luces en este mundo. Los cristianos son ciudadanos de otro mundo, un mundo de justicia y de santidad. Y nuestro Rey nos llama a la obediencia y a la lealtad. Nuestra proclamación incluye un llamado a la santidad y expone el proceso de santificación, porque el vivir en santidad es la prueba exclusiva de que esa persona ha sido salva. ¿Cómo yo sé si soy salvo? ¿Cómo tú sabes si tú eres salvo? Sencillamente con lo que se llama santificación progresiva. Recuerda que la santificación tiene 3 aspectos. La santificación posicional, una vez que soy regenerado, una vez que soy justificado, que me entrego a Cristo, que me convierto, Dios me coloca en el pueblo santo. Eso es santificación posicional. Desde ese momento, a partir del momento en que se da esa regeneración, yo empiezo lo que se llama el proceso de santificación progresiva. O sea, voy dejando todos esos hábitos pecaminosos del pasado y cada vez más me voy acercando hasta parecerme al Señor Jesucristo. Eso es santificación progresiva. Y la santificación perfecta es cuando estemos en su presencia, porque entonces seremos tal y como Él es, porque le veremos tal y como es. Seremos como Él. La ausencia de santificación progresiva es como una alarma que debe sonar en nuestra mente. ¿Sabes qué? Pero quizá yo no soy salvo. Porque si el Espíritu Santo viene a mí
y produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo estoy ahí estacionado en mis viejos hábitos y en mis actitudes pecaminosas, pues entonces esa es la señal con toda probabilidad que yo no he sido salvo, no soy salvo y necesito arrepentirme, aunque haya hecho profesión de fe un día. La santificación progresiva. Ahora, la palabra santo en este contexto, más que significar limpio o puro, significa separado. ¿Separado para qué, mi hermano? Escucha, separado para ser propiedad de Dios. Wow. Propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Ahora soy de Cristo. Mío también es Él. No cantemos eso por cantarlo simplemente. Aprecie y valore lo que dice el himno. Ahora soy de Cristo. No deje de valorar lo precioso que es usted para Dios. Porque usted es precioso para Dios. ¿Sabía eso? Es lo que Pedro nos acaba de decir. Aunque le dé vergüenza mirarse en un espejo. Aunque a mí no me gusta que me pongan en pantalla por lo que yo le dije. Pero yo soy precioso para Dios. Soy precioso para Él y usted también. Esas arrugas le van a quitar ese día de la glorificación y esas canas van a desaparecer y este acné se va a ir también. En ese día, vuelvo y digo, seremos semejantes a Él. Le veremos tal y como Él es. No más calvicie, no más gordura extrema, semejantes al Señor Jesucristo. Usted es un hijo de Dios. Usted es un rey, usted es una reina. Usted es un sacerdote, una sacerdotisa. Es lo que Pedro nos acaba de decir. Y yo quisiera que usted se lleve esto de este cursillo. Yo soy un rey, yo soy una reina. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y porque soy un rey y una reina, yo que estaba en el polvo del mundo, en la basura del mundo, en el lodo del mundo, y me han elevado a posición de rey, entonces tengo que estar agradecido, ¿sí o no? ¿Y cómo yo puedo expresar mi agradecimiento a Él? Hablándole a otros de Él. Porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es a la India, no es a la China, claro que sí, eso incluye eso. Pero es ahí en el barrio, es en la familia, es ahí a la gente que está en nuestro trabajo. Somos posesión suya. Mi hermano, Dios no se avergüenza de llamarlo que Él es su Dios. Y Jesús no se avergüenza de llamarlo su hermano. ¿Usted sabía eso? Que hay una porción en Hebreos donde Jesús dice que usted y yo somos sus hermanos. Anunciaré tu nombre ¿a quiénes? A mis hermanos en medio de la congregación. Todo porque somos posesión suya. Eso es lo que necesitamos para predicarle a un mundo que está en busca de compañerismo y de aceptación. ¿Usted sabe que la depresión es una de las enfermedades que está matando a más gente en el mundo en el día de hoy? La gente está más sola que nunca. Mire, en medio de tanto progreso, en medio de tanta tecnología, en medio de tanta ciencia, la gente está incluso dejando ya de interactuar el uno con el otro. Si usted se da cuenta, la gente está prefiriendo estar conectado con un teléfono, chateando con otro, que hablando de manera personal. Yo tuve que hacer con mi familia, cada vez que salimos a comer a un restaurante, una canastica, todos los celulares, vengan, y me lo apartan ahí. Porque que, óigame, uno como que se deja llevar también. Y taqui, no que esto es urgente, que esto es necesario. Pero ven acá, ¿qué puede ser más urgente que la comunión con tu familia, con tu iglesia, con todo eso? Así que mis hermanos, tenemos que predicarle a un mundo que está necesitado de compañerismo y está necesitado de aceptación. ¿Y sabe cuál es la presentación? ¿Qué mejor amigo hay que Jesús? ¿Qué mejor amigo hay que el Señor Jesucristo? La disciplina es una parte esencial de toda familia sana en otro aspecto. Pero la disciplina, dice Hebreos, no es causa de gozo. Los muchachos, déjeme decirle, disfrutan de la misericordia más que de la disciplina. Usted sabe que tiene hijos. Por eso, cuando ven que la disciplina viene, usted lo va implorando y llorando. Mira la esposa mía, Yani. Ella me lo cuenta y lo dice cuando era una niña. Cuando ella cometía una travesura y venía su papá con la correa en mano, ¿sabe lo que ella hacía? No se mandaba corriendo, ni mucho menos. Ay, papi, perdóname. Le decía como 10 veces y le lloraba y le imploraba. Y el hombre se movía y no le daba la pela. Mire eso. Los muchachos prefieren, ¿verdad?, implorar antes que le impongan disciplina.
Y ese mismo es el grito de cada corazón ante un Dios santo. Las buenas nuevas de salvación son que por Jesús Dios muestra misericordia en lugar de justicia, a través de Jesús. La misericordia es lo opuesto de la gracia. La gracia nos da lo que no merecemos, que es el infierno, mientras que la misericordia no nos da lo que merecemos. Todos los beneficios que hemos hablado empiezan y han sido hechos posibles por la misericordia que usted y yo hemos recibido. Pedro empieza su carta bendiciendo a Dios por la misericordia que Él extiende hacia los pecadores, y continúa haciendo referencia a la bondad del Señor, usando esta como una invitación para venir al Señor Jesucristo. Cuando Pablo decidió resaltar la misericordia de Dios, dijo que Dios era rico en misericordia. Efesios 2:4. Dios no fue mezquino cuando derramó su misericordia a los que la necesitaban. De hecho, Pablo dice que Dios es Padre de misericordias. Es por esto que el escritor de los Hebreos nos alienta a venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Dios de misericordias en tal medida que su lugar irradia misericordia. Y esta es la misericordia que proclamamos porque tiene un efecto radical en la vida de la gente. Dios te ama, te quiere perdonar. Hay un cambio enorme, o debe haber, en la persona que ha entregado su vida a Jesucristo. Porque nuestro destino cambia del infierno al cielo. Nuestra naturaleza cambia de hijos de ira a hijos de Dios. Nuestro propósito cambia de vivir para la carne a vivir para el Señor. Reconocemos que por pura misericordia hemos sido sacados de la oscuridad a su luz admirable. Fuimos arrebatados al pecado, a Satanás y al infierno, y colocados en un reino de luz, paz y justicia. Y estamos camino al cielo, mi hermano. Camino al cielo. Eso debería ser una motivación más que suficiente para la tarea evangelística. Les decimos a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerden la anécdota del borracho al principio. Lo que Él ha hecho conmigo. Ese es el mejor sermón que puede haber. Él me escogió. ¿Usted quiere un plan de salvación para el incrédulo? Mira, Él me escogió, aunque usted no sepa quizás teología. Él me santificó. Él me salvó. ¿Ya? Ahí está. A mí. El Evangelio es un mensaje personal, porque la misericordia de Dios es personal. Y todo acerca de la cruz clama de misericordia. Nos transforma en vasos redimidos de la misericordia de Dios. En conclusión, el Evangelio es una persona. Nuestro mensaje es una persona. Proclamamos a una persona, recuerde eso, no a un dogma, no a una regla, ni tampoco a una religión. Nuestro mensaje es una conversación que tiene a un individuo en el centro de la misma. Hablamos de Jesús, alabamos a Jesús y exaltamos al Señor Jesucristo. En Colosenses 1:28, Pablo resumió el propósito de su ministerio en una declaración simple: a quien anunciamos. Él cambió el pronombre, en vez de decir a quien yo anuncio, y dijo a quien anunciamos. Él removió eso para que nosotros también seamos imitadores de Él. Mi hermano, si usted no proclama la belleza de Cristo en su presentación del Evangelio, se está perdiendo el punto central del Evangelio. El Evangelio es sobre una persona y una relación con esa persona. Y rechazar el Evangelio es rechazar a una persona. Recuerde eso. Cada vez que iniciamos una conversación evangelística, les pedimos a las personas, sea desde el púlpito o sea de manera personal, que consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando se comprende correctamente, esto simplifica la evangelización. Y esa evangelización fiel no es nada más que explicar todo lo que es excelente acerca de quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho con nosotros. El plan de salvación es la persona de Jesucristo. Debemos presentar a los pecadores al que murió para salvarle de sus pecados. Hermanos, la única esperanza
que podemos ofrecer. La única esperanza que tenemos que ofrecer es el Evangelio. Y Jesucristo es el Evangelio. Padre, te alabamos y te damos gracias en esta hora por tu palabra y por recordarnos estas verdades que a veces como que pasamos por alto, a veces como que no las experimentamos en nuestra propia vida. Somos piedras vivas, tantas cosas que tú has hecho por nosotros que éramos viles pecadores. David decía, gusano soy y no hombre, y tú nos has elevado, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permite que ante todos estos privilegios de que disfrutamos, podamos entonces encender o avivar el fuego de la llama de la evangelización. Señor, perdona nuestra dejadez. Perdona, Señor, nuestro acomodamiento y estar ahí haciendo absolutamente nada por eso. Porque ya digo, yo soy creyente y ya. No nos queda ahí. Señor, tú nos invitas a que compartamos con otros las buenas noticias. A nadie le gusta, tú lo sabes, que le digan malas noticias. Pero ¿quién no disfruta una buena? Y el Evangelio es buenas nuevas precisamente. Enciende en nosotros, en tu pueblo, la llama de la evangelización, para que seamos colaboradores contigo en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.